Está en Uruguay, en el ámbito de los seminarios técnicos de ICTU, el Instituto de Karate Tradicional Uruguayo. Sensei, hay una multiplicidad de estilos de karate en todo el mundo. Todas las escuelas han ramificado, luego de desaparecer sus maestros, en infinidad de organizaciones. El estilo Shorin-ryu Kyodokan, sin embargo, mantiene una línea hasta el momento única. ¿Cuál es la historia del estilo Shorin y por qué se ha mantenido durante todos estos años de una manera sólida? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y un poco haciendo una breve reseña de lo que es el Shorin-ryu, podemos decir que es el primer sistema que como tal existe de karate. Matsumura fue el que luego de atravesar por la práctica de varios maestros empieza a consolidar el sistema basado principalmente en tres corrientes. Una que venía estrictamente de China, de lo que se puede denominar como Chuan Fa o que hoy se conoce como Kung Fu. Un arte marcial que fue directamente entrenado por la corte del rey de Okinawa, que se conoce como Udun-ti, y luego lo que se llama Ti. De esas tres corrientes, el Ti era practicado por la nobleza, pero no la que estaba allegada al rey de las Ryukyu. De esas tres corrientes, de las cuales bebió el maestro Matsumura, toma aquellas técnicas que él consideraba más accesibles a la realidad y forma lo que se llama el Shorin-ryu. Shorin-ryu es en idioma japonés lo mismo que en chino sería Shaolin, y en su traducción podría ser interpretado como la escuela del joven bosque. Luego uno de los maestros prosecutores de esta línea, que es el maestro Chibana Chosin, no de acuerdo como se estaba manejando el karate ya en la isla grande de Kyushu, en Japón, decide hacer una pequeña diferenciación de escritura, pero no de fonética, es decir, que le pone Kobayashi en kanji, pero mantiene el sonido Shorin-ryu, exactamente solamente para ejecutar una diferencia entre lo que él consideraba que era patrimonio de la cultura okinawense. En cuanto ya al advenimiento de lo que es el Kyodokan, podemos decir que el maestro Chibana, entre sus muchos alumnos, tuvo algunos a los cuales le dedicó una especial deferencia, entre ellos el maestro Higa Yuchoku, quien se puede decir que fue su uchideshi, su alumno interno, el que convivió con él durante por lo menos 15 años, viviendo prácticamente al cuidado del maestro. El Kyodokan no es otra cosa que el nombre con que Higa Yuchoku denominó a su dojo en 1947. Es decir, que no existe el estilo Kyodokan, existe la escuela Kyodokan, y eso hay que tenerlo claro. El estilo es Shorin-ryu. La escuela es Kyodokan porque el nombre del dojo era Kyodokan. Hay muchas veces que la gente no tiene claro ese concepto. Por ejemplo, cuando yo digo Shotokan, no estoy hablando de un estilo de karate, estoy hablando de los que iban a practicar a la casa del maestro Funakoshi, y el maestro Funakoshi firmaba sus poemas con el seudónimo de Shoto. Por lo tanto, los primeros alumnos decían: vamos a entrenar a la casa de Shoto, al Shotokan. En este caso específico, el Shorin-ryu es el Shorin-ryu, no es un estilo, no tiene otro nombre, salvo el Kobayashi, como ya lo expliqué. Ahora, las escuelas, que son el nombre del dojo donde se practica el Shorin-ryu, eso les dan una segunda alternativa, en este caso el Kyodokan. Kyodokan quiere decir básicamente escuela del estudio que nunca tiene fin, lo cual hace una real referencia a lo que es el karate. Con el devenir del tiempo, esas nominaciones de segundas de cada estilo han generado otros estilos de karate.
Y así se han abierto escuelas de karate por doquier, partiendo de un nombre que ni siquiera es un estilo, sino que es de una situación geográfica. Kyodokan, sin embargo, sigue manteniendo ese tipo de estilo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que se denomina karate tradicional y aquellos que no hacen karate tradicional? O mejor dicho, ¿qué debe tener una escuela para denominarse como karate tradicional? Primera historia, o sea, cuando hablo de algo tradicional es algo que viene trayendo experiencias, viene trayendo una tradición. Yo creo que no hablaría de karate tradicional, porque eso creo que está tan manoseado a esta altura del partido, se patrocina demasiado el nombre tradicional. Yo creo que hablaríamos, yo personalmente hablo de los que hacen karate y los que no hacen karate. Tal vez esto parezca y suene un poquito duro, pero no es nada malo decir una cosa con relación a otra. Yo puedo practicar un arte marcial que tiene un poco de karate, que tiene un poco de otras artes marciales, y ya no es karate, es otra cosa. Pero no es nada malo, simplemente que es otra cosa. Cuando hablo de karate, entonces no tengo que hacer la diferencia de tradición. El karate es tradición por sí mismo. Por eso que me gusta poner las cosas en claro. O sea, si un alumno del maestro Funakoshi, al cual hacía referencia, luego abre su propia línea, como lo es, por ejemplo, Hinori Otsuka en el Wado Ryu, él hace un karate tradicional porque proviene de una tradición, la que traía el maestro Funakoshi, que a su vez viene de una tradición, la que traía el maestro Itosu, y así sucesivamente. Si después de el maestro Hinori Otsuka en su Wado Ryu surge otra línea, también tiene un poco de tradición, por la misma consecuencia histórica. Cuando hablamos de karate de verdad, yo creo que hablo del karate original. Y entonces ahí separamos la parte tradición. Hablo del karate de origen, aquel que formó lo que luego sería el resto del karate. Y a ese karate yo le pongo una denominación que es Ti, simplemente. Mucha gente no sintió hablar de lo que es el Ti. Yo creo que es la esencia del karate. Es donde lo mejor o lo más probado, lo más practicado de un arte marcial isleño como es Okinawa se funde en una sola cosa. Ese es el Ti. Podríamos decir que el maestro Higa Yuchoku empieza enseñando Goju Ryu porque era sobrino de Miyagi, el fundador del Goju Ryu, y luego aprende de Chibana el Yorin Ryu. En su fusión no está inventando nada. En su fusión tiene lo más rico de las dos grandes líneas del karate, formando un karate original. Entonces, cuando hablo de tradición, hablo de un espectro muy amplio. Cuando hablo de otro karate, no digo que es karate, es otra cosa. Cuando digo de original, digo Ti, simplemente. En el karate, en 1936, y a petición de Miyagi, justamente, se le agrega el Do, quedando una nominación que muchos no llegan a aceptar, por lo menos hasta casi principios de 1960, eso hay que tenerlo muy bien claro. Hay algunos que directamente nunca nombran la palabra karate do, siempre van a seguir llamando a su arte Ti. Hay otros que le ponen Shorinji y tampoco nombran karate do. O sea que todavía eso tiene sus vericuetos. En cuanto a que las técnicas originales lleguen a nuestros días, yo creo que se han distorsionado muchísimo en nuestros días. Creo que muy pocos practican el bagaje técnico del karate. Fundamentalmente porque con el paso de los... lamentablemente hay que recurrir a la historia. En la Segunda Guerra Mundial, Okinawa quedó devastada. Grandes de los primeros maestros o de los
consecuentes maestros sucesores murieron en la batalla de Okinawa. Eso trajo aparejado la gran pérdida de conocimiento. Los que quedaron intentaron renacer el antiguo Ti, pero probablemente en algunos casos no tuvieron la suficiente experiencia como para proyectar en los nuevos alumnos lo que era esa herencia. Y mucha de esa técnica se fue perdiendo. Ni que hablar que luego, cuando existe la gran expansión a partir, digamos, ya en 1921 el karate había llegado a la isla grande de Japón, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1960, 58, empieza a irse el karate hacia Francia, hacia Estados Unidos, y obviamente que si los propios nativos muchas veces malinterpretaron lo que se les estaba enseñando, ni que hablar lo que pasó después. Y esas grandes transformaciones perjudicaron yo creo que a la evolución. Hay que hablar de evolución y desarrollo. El karate se desarrolla en cuanto a que si evolucionó el karate, no estaría tan seguro. Creo que algunas ramas que se mantuvieron herméticas sí evolucionaron. Sin lugar a dudas el karate se desarrolló. Eso está a la vista. Hoy en cualquier lado, cada 2 calles hay una academia que dice karate. ¿Qué es lo que hay adentro? Bueno, eso es otro tema. Brevemente, 5 puntos. Primero, el nuevo alumno tiene que informarse de qué es lo que va a encontrar. Yo sé que el viejo dicho, aquel que dice, el que no sabe es como el que no ve, sin lugar a dudas que pega fuerte. Por otro lado, hay mucho marketing y uno se va metiendo en los lugares donde hay más ruido. Pero de cualquier manera, en el caso de los niños, los padres tienen que ser bastante consecuentes con saber quién está al frente de la clase. En segundo lugar, lo que no debemos hacer es que permitir que nos mientan. Yo recuerdo que hace la década del 70 había escuelas que decían, no, porque Bruce Lee practicó esta escuela. Y todos, como veíamos películas de Bruce Lee, decían, vamos a hacer esto porque esto es lo mejor. Y nos mintieron, pero nos mintieron vilmente. Algunos maestros japoneses también nos mintieron. Porque era por aquello del que no sabe como el que no ve, se siguió aplicando. Hoy ya es distinto. Hoy la gente tiene más acceso a la información sin lugar a dudas, pero también puede viajar a Japón, también puede ir a Okinawa. Yo creo que hay que mirar a Okinawa para después mirar hacia dónde va el karate. Pienso que, como tercer punto, es ver el origen de lo que va a practicar. O sea, la historia, el origen. Pienso que como cuarto punto, tiene que ver la idoneidad de quien está al frente. Tener un cinturón negro no es patrimonio de conocedor, es simplemente alguien que está en un pasito más elevado de la planicie de la cual venía y está empezando a subir una escalera. O sea que tampoco quiere decir nada. Tener idoneidad, pienso que tenemos que observar esa idoneidad, no dejar que nos mientan, conocer la historia, saber el origen. Y fundamentalmente, separar la paja del trigo. Tengo que tener muy claro qué es lo que yo pretendo. Si pretendo aprender defensa personal, hágalo en 3 meses y ya está, estoy equivocado. Si pretendo ser campeón del mundo, y bueno, tal vez tenga que ir más a un gimnasio que a un dojo. Si pretendo aprender karate, tengo que tener paciencia. Mucha paciencia. Tener capacidad de practicar una y otra vez la técnica. Y ser capaz de aguantar determinadas cosas que por ahí otro no aguantaría. Pero que sin lugar a dudas no solamente nos va a preparar desde el punto de vista físico, sino que nos va a preparar para soportar cosas desde el punto de vista espiritual. Y creo que en nuestros días eso es lo más importante. Agradecemos la presencia de Sensei Valves en Marcial TV. Muchas gracias por haber estado con nosotros, haber sido esta entrevista. Y bueno, ha sido un gusto. El gusto es mío y bueno, siempre estar en mi país es una alegría enorme y poder proyectarme acá es lo que más quiero. Tómale tus más. Tomaría todos.